El día que una diosa tocó a mi puerta. Nunca pensé que el fin de la normalidad empezaría con un timbrazo. Era una tarde común, tan común que dolía. El cielo gris, el zumbido lejano de los autos, el mismo edificio envejecido donde vivía desde hacía años. Nada anunciaba que, en cuestión de segundos, mi concepto de la realidad iba a romperse para siempre. Estaba cansado, con la camisa arrugada, pensando en cosas pequeñas, irrelevantes, humanas. Pensando en cómo sobrevivir al día siguiente. El timbre sonó una sola vez. No insistente. No urgente. Seguro. Me levanté con fastidio, convencido de que sería un repartidor, un vecino equivocado o alguien que se había confundido de puerta. Miré por la mirilla y mi cerebro tardó unos segundos en reaccionar. No porque no entendiera lo que veía, sino porque se negó a aceptarlo. Había una mujer al otro lado. Alta. Demasiado. Su piel tenía un tono imposible, como si la luz no la tocara de la misma forma que al resto del mundo. Sus ojos, no eran solo ojos. Eran profundos, antiguos, llenos de una calma que daba miedo. No había amenaza en su postura, pero algo en ella gritaba poder absoluto. No el poder ruidoso de las armas o la fuerza, sino uno silencioso, definitivo. Abrí la puerta. El aire cambió. No sabría explicarlo de otra forma. El pasillo, mi apartamento, incluso yo mismo, parecíamos menos reales. Como si el mundo se hubiera encogido para hacerle espacio. Ella me observó durante un largo segundo, inclinando apenas la cabeza, como quien examina algo frágil y valioso al mismo tiempo. Entonces habló. ¿Me reconoces, humano? Su voz no era extraña. No era metálica ni distorsionada. Era suave. Clara, perfecta. Y sin embargo, cada palabra llevaba un peso que me oprimía el pecho. Negué con la cabeza. No supe qué decir. No supe qué pensar. Solo sentí esa incomodidad primitiva que aparece cuando el instinto te dice que estás frente a algo que no deberías desafiar. Ella sonrió. No una sonrisa alegre. Una sonrisa cargada de nostalgia. Es comprensible, dijo. Para ti han pasado décadas. Para mí, no tantas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo en su forma de hablar, en la certeza de su presencia, me decía que no estaba jugando, que no estaba loca, que no estaba fingiendo. Creo que se equivoca, respondí, con voz más débil de lo que me hubiera gustado. No nos conocemos. Ella dio un paso al frente. No invadió mi espacio. Simplemente, se acercó lo suficiente para que pudiera ver los detalles de su rostro. Cada línea, cada gesto, parecía calculado con una precisión imposible. Vivías en una casa pequeña, dijo. Con un jardín descuidado y una valla rota. Siempre dejabas la bicicleta tirada en la entrada. Te regañaban por eso. Sentí un escalofrío. Tenías miedo a la oscuridad, continuó, pero fingías ser valiente. No llorabas cuando te caías. Solo apretabas los dientes y te levantabas. Mis manos empezaron a temblar. Eso no prueba nada, murmuré. Ella suspiró, como si esa reacción fuera exactamente la que esperaba. Siempre fuiste así, dijo. Desconfiado, incluso cuando intentaban hacerte daño, o salvarte. La miré fijamente, buscando cámaras ocultas, buscando una explicación racional. No la había. Nada encajaba. Nada debía estar pasando así. ¿Quién es usted? Pregunté. Sus ojos brillaron con algo parecido a tristeza. Fui muchas cosas, respondió. Pero para ti, fui solo tu vecina. El mundo pareció detenerse. Recuerdos enterrados empezaron a moverse en mi mente. Una casa contigua. Una familia extraña. Una niña callada que nunca parecía enfermar, que nunca envejecía al mismo ritmo que los demás, que miraba el cielo como si esperara algo. No, susurré. Eso es imposible. Lo sé, dijo. Por eso estoy aquí. El silencio se hizo pesado. Podía escuchar mi propia respiración, acelerada, irregular. Algo en mí quería cerrar la puerta, llamar a la policía, huir. Otra parte quería escuchar cada palabra que saliera de su boca. Tú fuiste amable conmigo, continuó. Cuando no tenías ninguna razón para serlo. La miré, confundido, asustado.
Solo era un niño. Ella asintió lentamente. Precisamente. Entonces ocurrió. Sentí una vibración profunda, como un eco que no venía del aire, sino de la estructura misma del mundo. Los objetos temblaron apenas. Las luces parpadearon. Ella no se movió. Ellos ya están aquí, dijo con calma. Observando. ¿Quién es? Pregunté, con un nudo en la garganta. Ella levantó la mirada hacia el cielo, visible a través de la ventana del pasillo. Los que deciden qué especies merecen seguir existiendo. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿De qué está hablando? Ella volvió a mirarme, y por primera vez vi algo distinto en su expresión. Determinación. Fría. Inquebrantable. De ti, dijo. De mí, repitió. Y de toda la humanidad. En ese momento, un estruendo lejano resonó en el aire, como un trueno que no pertenecía a ninguna tormenta. Los vidrios vibraron. El cielo se oscureció aún más. Ella dio un paso atrás, respetuosa. «Puedo entrar», dijo. «O puedo quedarme aquí y dejar que descubras la verdad de la peor forma posible». La miré. Sabía, con una certeza aterradora, que mi vida había terminado tal como la conocía. «Pase», dije finalmente. Ella cruzó el umbral. Y en ese instante, sin que yo lo supiera aún, el destino de la humanidad acababa de cambiar. La niña que fingía ser humana. No dijo nada cuando se sentó en el viejo sillón de mi sala. No lo necesitaba. Su sola presencia llenaba el espacio con una gravedad imposible de ignorar. Yo permanecí de pie durante unos segundos, observándola como si pudiera despertar en cualquier momento y descubrir que todo había sido una alucinación. No ocurrió. Ella estaba allí. Real. Inmutable. No tienes que recordar todo, dijo finalmente. Solo lo que fue importante. Sus palabras abrieron una puerta que llevaba años cerrada. Recordé la casa de al lado. No era diferente a las demás, pero siempre me había parecido silenciosa. Demasiado silenciosa. Nunca se oían discusiones, ni risas, ni música. Solo luces encendiéndose y apagándose a horas extrañas. Y a ella. Siempre a ella. La niña que no jugaba con nadie más. La niña que no se lastimaba cuando caía. La niña que miraba el cielo como si esperara que algo descendiera de él. No hablabas mucho, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Pensé que eras tímida. Ella bajó la mirada, como si ese recuerdo pesara más de lo que parecía. Estaba aprendiendo, respondió. Observando. Imitando. La memoria se volvió más nítida. Yo regresando de la escuela, tirando la mochila al suelo. Ella sentada en el borde de la acera, siempre en el mismo lugar. Nunca se unía a los demás niños. Nunca era invitada. Y aún así, nunca parecía sola. Tus padres, empecé. No eran mis padres, dijo sin dureza. Eran guardianes. La palabra resonó en mi mente. ¿De qué? De mí. El silencio volvió a envolvernos. Afuera, la ciudad seguía con su rutina insignificante, sin saber que en un pequeño apartamento se estaba desenterrando un secreto capaz de romper civilizaciones. Llegué a este planeta porque era insignificante, continuó. Nadie mira dos veces a un mundo que se pelea consigo mismo. Era perfecto para ocultarme. ¿Ocultarte de quién? Ella levantó la vista. Sus ojos, por un instante, dejaron de parecer humanos. De todos. Recordé las tardes largas, cuando el sol caía y el barrio se vaciaba. Yo me sentaba junto a ella sin saber por qué. No hablábamos mucho. A veces solo compartíamos el silencio. Otras veces le contaba cosas sin sentido, problemas en la escuela, miedos infantiles, sueños absurdos. Nunca te burlaste, dije en voz baja. Nunca te reíste. No entendía por qué debía hacerlo, admitió. Las emociones humanas no eran lógicas para mí. Entonces, ¿por qué te quedabas? Ella tardó en responder. Porque contigo, todo parecía menos confuso. Ese recuerdo me golpeó con fuerza. Yo no era especial. Nunca lo fui. No era fuerte, ni valiente, ni brillante. Era solo un niño que ofrecía compañía sin esperar nada a cambio. Me prestabas tus cosas, continuó.
Incluso cuando no tenías muchas. Compartías tu comida. Me defendiste una vez, ¿recuerdas? Asentí lentamente. Un grupo de niños mayores. Burlas. Empujones. Yo interponiéndome sin pensar. Recordaba el miedo. Pero también recordaba algo más. La certeza de que estaba haciendo lo correcto. Ese día, dijo ella, entendí algo que ninguna base de datos galáctica pudo enseñarme. ¿Qué cosa? El valor de lo inútil. La miré, confundido. Desde fuera, la humanidad parecía caótica. Violenta. Autodestructiva. Pero tú, hizo un pequeño gesto con la mano, tú no ganabas nada defendiéndome. No obtenías poder. No obtenías ventaja. Solo lo hiciste porque te pareció correcto. Mis recuerdos siguieron fluyendo. Ella creciendo, lentamente. Demasiado lentamente. Mientras los demás cambiábamos, ella permanecía casi igual. Los rumores. Las miradas. Y luego, un día, la casa vacía. Te fuiste sin despedirte, dije. No tenía permitido hacerlo. ¿Permitido por quién? Por mí misma. El peso de esa respuesta era evidente. Mi misión era observar, continuó. Evaluar. Determinar si este mundo merecía ser algo más que una nota al pie en la historia del universo. Pero cometí un error. ¿Cuál? Ella me miró directamente. Me importó. Sentí un nudo en la garganta. Cuando me fui, dijo, dejé atrás este planeta convencida de que jamás volvería. Pensé que había aprendido todo lo que necesitaba. Estaba equivocada. ¿Qué pasó? Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. El resto del universo no se parecía en nada a ti. La habitación parecía más pequeña. Cada palabra añadía peso a un pasado que yo jamás había comprendido. Allá fuera, continuó, la vida se mide en utilidad. En eficiencia. En resultados. La compasión es vista como una debilidad. Y yo había aprendido algo aquí que no podía borrar. Humanidad, susurré. Ella asintió. Y eso me convirtió en un problema. Un nuevo temblor recorrió el edificio, más fuerte que el anterior. Los vasos vibraron. El aire se volvió denso. Ella se puso de pie lentamente. Mi tiempo se está agotando, dijo. Ellos no olvidan. Y tampoco perdonan. ¿Por qué has vuelto ahora? Pregunté. ¿Por qué yo? Me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Porque cuando llegue el momento de decidir, respondió, necesitaré recordar exactamente por qué este mundo vale la pena. El silencio cayó entre nosotros, pesado como una sentencia no pronunciada. Y en ese instante comprendí algo aterrador. La niña que fingía ser humana nunca había dejado de observarnos. Y ahora, todo lo que había aprendido estaba a punto de ser puesto a prueba. Cuando la galaxia decidió borrar a la humanidad. No fue el ruido lo que más me asustó, sino el silencio que vino después. Un silencio antinatural, pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Los sonidos de la ciudad se apagaron uno a uno, no de golpe, sino como si alguien los estuviera apagando con cuidado. Los autos se detuvieron en mitad de la calle. Las luces quedaron suspendidas en un parpadeo eterno. Incluso el viento dejó de moverse. Esto no debería ser posible, murmuré. Ella me observó con una calma que ya no intentaba ocultar. Para ustedes no, respondió. Para ellos, es solo una formalidad. La miré con el corazón golpeándome el pecho. ¿Qué está pasando? No respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana y apartó ligeramente la cortina. El cielo ya no era gris. Era negro. No un negro natural, sino uno profundo, uniforme, como una herida abierta en la atmósfera. Entonces lo vi. No una nave. No una flota. Algo más grande. Estructuras colosales suspendidas sobre el planeta, tan vastas que mi mente se negó a medirlas. No se movían, no brillaban, no atacaban. Simplemente estaban allí, como jueces que ya han tomado una decisión. Mis piernas flaquearon. Eso no puede ser real. Lo es, dijo ella. Y han venido por nosotros. Por ti. Por ustedes. Me giré hacia ella, incrédulo. ¿La humanidad? Asintió lentamente. Hace mucho tiempo, comenzó,
Este mundo fue clasificado como irrelevante. Demasiado fragmentado. Demasiado primitivo. Demasiado peligroso para sí mismo. Nadie esperaba nada de ustedes. Entonces, ¿por qué ahora? Ella tardó unos segundos en responder. Porque sobrevivieron. La palabra quedó flotando en el aire. Cada especie tiene un límite, continuó. Un punto en el que se extingue o trasciende. La mayoría no lo supera. La humanidad debería haber desaparecido hace siglos, pero no lo hizo. Eso no es un crimen, dije, con un hilo de voz. Para ellos, sí. Se giró hacia mí. El Consejo Galáctico no tolera anomalías. Y ustedes se han convertido en una. Sentí una mezcla de rabia y miedo. ¿Quiénes son? Ella cerró los ojos un instante, como si organizara recuerdos demasiado grandes para un solo mundo. Son la autoridad final. No imperios. No reinos. No conquistadores. Son administradores de la existencia. Deciden qué civilizaciones continúan y cuáles se eliminan antes de que se conviertan en amenazas. ¿Amenazas para quién? Para el equilibrio. La habitación tembló levemente. Hace ciclos, continuó, se propuso una votación. La erradicación preventiva de la humanidad. Fue rechazada por un margen mínimo. Mi respiración se detuvo. ¿Rechazada? Por mí. La miré, sin comprender del todo. No tenía derecho a voto, dijo. No oficialmente. Pero mi palabra tenía peso. ¿Por qué? Ella me sostuvo la mirada. Porque no soy solo lo que viste crecer a tu lado. El aire pareció volverse más denso. Soy una de las antiguas, continuó. Una de las pocas entidades capaces de existir fuera de las jerarquías. No respondo a imperios ni a flotas. Respondo solo a mi juicio. Y aún así, ¿no pudieron detenerlos? Los detuve una vez, dijo. Pero no para siempre. El cielo volvió a estremecerse. Un pulso invisible recorrió la atmósfera. Sentí un dolor breve en la cabeza, como si algo me hubiera examinado. Están escaneando, explicó. No buscan armas. Buscan patrones. Conducta. Tendencias. ¿Y qué van a encontrar? Su silencio fue la respuesta. Ustedes son contradictorios, dijo finalmente. Capaces de lo peor, y de lo mejor. Esa dualidad los hace impredecibles. Y lo impredecible asusta. Entonces esto es todo, susurré. ¿Un juicio silencioso desde el cielo? No, respondió. Esto es solo la antesala. Me acerqué a la ventana otra vez. Las estructuras seguían allí, inmóviles, eternas. Nadie en la calle gritaba. Nadie huía. Nadie sabía. ¿Por qué no atacan? Pregunté. Ella sonrió levemente. Porque no lo necesitan. La miré. Ya han decidido. Sentí un vacío en el estómago. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué vas a hacer? Ella dio un paso hacia mí. Por primera vez desde que la vi, su presencia no se sintió distante, sino cercana. Casi humana. Voy a recordarles algo que olvidaron, dijo. Algo que aprendí aquí. ¿Qué cosa? Me observó con la misma mirada que, décadas atrás, había observado a un niño defenderla sin razón. Que medir una especie solo por su poder, es el error más grande del universo. Un nuevo pulso recorrió el cielo. Esta vez, más intenso. Ella cerró los ojos. El Consejo ha iniciado el protocolo final, dijo. La humanidad ha sido declarada, prescindible. Las palabras me golpearon como un disparo. No, dije. Tiene que haber otra forma. Ella abrió los ojos. Y en ellos ya no había nostalgia. Había determinación. La hay, respondió. Pero esta vez, el precio será mucho más alto. El cielo rugió en silencio. Y supe, con una claridad aterradora, que el destino de nuestra especie ya no se decidiría en la Tierra, sino en lo que ella estaba dispuesta a sacrificar por nosotros. El secreto que los humanos nunca debieron descubrir. No hubo explosiones. No hubo fuego cayendo del cielo. Eso fue lo más aterrador. La ciudad seguía inmóvil, congelada en un instante eterno. Personas detenidas a medio paso, pájaros suspendidos en el aire,
una gota de agua atrapada en el borde de una fuente. El mundo entero había sido reducido a una maqueta silenciosa, observada desde fuera. ¿Esto está pasando en todo el planeta? Pregunté. Ella asintió. En cada continente. En cada océano. En cada estación orbital humana que lograron construir, dijo. El Consejo no interrumpe. Aísla. Prefieren estudiar un objeto inmóvil antes de decidir si debe ser destruido. Sentí un nudo en el estómago. Entonces estamos solos. Nunca lo estuvieron, corrigió. Solo no lo sabían. Se alejó de la ventana y caminó lentamente por mi apartamento, observando detalles insignificantes. Un libro viejo, una taza con una grieta, una foto olvidada en una repisa. Sus dedos pasaban cerca de los objetos, pero nunca los tocaban, como si temiera romper algo frágil. Todo esto, dijo, es exactamente lo que ellos no entienden. ¿Qué cosa? La importancia de lo pequeño. Se detuvo frente a la foto. Yo también la miré. Era una imagen antigua, borrosa. 2 niños sentados en la acera. Uno de ellos era yo. El otro, una niña de expresión seria, mirada atenta, piel demasiado perfecta para un recuerdo común. Nunca envejeciste, murmuré. No como ustedes, respondió. Mi especie no mide el tiempo de la misma manera. ¿Tu especie? Pregunté. Nunca me dijiste que eres en realidad. Ella tardó en responder. Porque una vez que lo sepas, dijo, ya no podrás volver atrás. El silencio se estiró entre nosotros. Dímelo, insistí. Ella respiró hondo. Por primera vez, pareció cansada. Mi pueblo no nació en un planeta, comenzó. Surgimos en el vacío, entre estrellas moribundas. No evolucionamos para conquistar. Evolucionamos para observar. Me miró. Somos archivistas de civilizaciones. Testigos del ascenso y la caída de especies inteligentes. ¿Como historiadores? Como jueces silenciosos. Sentí un escalofrío. Cuando una especie alcanza cierto nivel, continuó, uno de los míos es enviado. No para gobernar. No para intervenir. Solo para vivir entre ellos. Aprender quiénes son cuando nadie los observa. ¿Y luego? Luego informamos. Y el Consejo decide si viven o mueren. Exactamente. La habitación parecía más pequeña. Entonces, tú eras la enviada aquí. Sí. ¿Y tu informe? Ella apartó la mirada. Nunca lo envié. La miré, sorprendido. ¿Por qué? Porque el informe habría condenado a la humanidad. Mis pensamientos se atropellaron. Pero dijiste que aprendí algo aquí, interrumpió. Y eso fue lo que me condenó a mí. Se giró hacia mí con una intensidad que me obligó a sostenerle la mirada. El Consejo no acepta informes incompletos, dijo. Cuando detectaron la ausencia del mío, enviaron observadores. Sistemas automáticos. Algoritmos sin contexto. Máquinas decidiendo nuestro destino. Peor, respondió. Lógica pura, sin compasión. El cielo volvió a pulsar, como un corazón distante. Entonces, dije lentamente, tú no solo nos protegiste. Te rebelaste. Ella asintió. Oculté datos. Alteré probabilidades. Retrasé evaluaciones. Durante décadas. ¿Por nosotros? Por ustedes, repitió. Pero también por mí. Porque si entregaba ese informe, habría demostrado que había fallado como archivista. ¿Fallado? Me involucré, dijo. Eso está prohibido. Recordé la niña sentada en la acera. Silenciosa. Observando. Y ahora, continué, el Consejo ha venido a buscar lo que ocultaste. Sí. ¿Y qué pasa cuando lo encuentren? Ella no respondió de inmediato. Entonces sabrán la verdad, dijo finalmente. Que la humanidad no es peligrosa por su tecnología. Ni por su violencia. Ni por su ambición. Entonces, ¿por qué? Se acercó a mí. Esta vez no se detuvo. Se colocó frente a frente, tan cerca que pude sentir una leve vibración en el aire que la rodeaba. Porque ustedes cambian a quienes los observan. Sentí un estremecimiento. Una especie capaz de alterar a un archivista, continuó,
es impredecible a una escala que el Consejo no puede controlar. Eso no suena mal. Para ellos, dijo, es inaceptable. Un nuevo pulso sacudió el aire. Más fuerte. Más profundo. Ella cerró los ojos un instante. Han localizado el núcleo de mi memoria, dijo. Están extrayendo fragmentos. ¿De ti? De lo que aprendí aquí. La miré, horrorizado. ¿Puedes detenerlos? Abrió los ojos. Puedo hacer una última cosa. ¿Qué? Su expresión cambió. Ya no era la vecina. Ya no era la observadora. Era algo antiguo. Decidido. Revelar todo. ¿Todo qué? El verdadero motivo por el que la humanidad sigue existiendo, respondió. ¿Y por qué, después de hoy, nada en la galaxia volverá a mirarlos de la misma manera? El cielo volvió a estremecerse. Pero si hago eso, añadió, el Consejo ya no me permitirá protegerlos desde las sombras. Entonces, ¿qué pasará con nosotros? Ella me sostuvo la mirada. Entonces tendrán que defenderse, no con armas, dijo, sino con lo único que nunca lograron medir. ¿Qué cosa? Su voz fue apenas un susurro. Su humanidad. El silencio cayó como una sentencia. Y comprendí, con una claridad aterradora, que el secreto que ella había ocultado durante décadas estaba a punto de ser expuesto. No solo al Consejo, sino a todo el universo. El juicio final de la especie humana. El mundo volvió a moverse sin previo aviso. No de golpe, no con violencia, sino como si alguien hubiera soltado el aliento que llevaba conteniendo demasiado tiempo. Los sonidos regresaron en oleadas. El rugido distante de los motores, un grito ahogado en la calle, el golpe de un objeto cayendo al suelo. El tiempo había sido devuelto, pero algo había cambiado. Lo sentí en el aire. Ella también. Ha comenzado, dijo. El cielo ya no era solo oscuro. Se había abierto. No como una herida, sino como un umbral. La atmósfera parecía plegarse sobre sí misma, revelando una estructura imposible suspendida sobre el planeta. No era una nave. No tenía forma definida. Era un espacio. Un punto de convergencia donde la realidad parecía obedecer otras reglas. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué es eso? El foro, respondió. Donde se decide el destino de las especies. Antes de que pudiera decir otra palabra, el mundo desapareció. No sentí movimiento. No sentí velocidad. Simplemente, dejé de estar en mi apartamento. Me encontré de pie en una vasta extensión sin suelo ni cielo. No había estrellas, ni luz, ni oscuridad. Solo presencia. Miles de presencias. Conciencias observando desde todas las direcciones, sin cuerpos definidos, sin rostros, sin emociones visibles. El Consejo. Sentí el impulso de caer de rodillas. No te inclines, dijo ella, firme. Eso también es observado. Tragué saliva. ¿Por qué estoy aquí? La respuesta no vino de ella. Vino de todas partes. Una voz que no era una voz, una vibración que atravesó mi mente sin pedir permiso. La especie humana será evaluada, resonó. El testimonio será presentado, continuó. El sujeto designado hablará. Miré a mi alrededor, desesperado. ¿Sujeto designado? Ella me miró. Y en ese instante lo entendí. No, susurré. Esto es un error. No lo es, dijo. Nunca escuchan a líderes. Ni a guerreros. Ni a gobernantes. Solo a ejemplos. Yo no soy un ejemplo de nada. Precisamente, respondió. La presión aumentó. Sentí pensamientos ajenos rozando los míos, analizándome, diseccionándome. Mi miedo. Mis dudas. Mis recuerdos. La humanidad ha demostrado agresión, dijo el Consejo. Autodestrucción, añadió. Inestabilidad, concluyó. Cada palabra era un golpe. Pero también persistencia, intervino ella. Adaptación. Capacidad de cambio. Eso no compensa el riesgo, respondieron. La presión se intensificó. Habla, ordenaron. Mi garganta estaba seca. No tenía discurso. No tenía plan. Solo tenía mi vida, insignificante y común. Respiré. No voy a mentir, dije.
Somos un desastre. Un murmullo recorrió el foro. Nos peleamos entre nosotros, continué. Destruimos nuestro propio hogar. Tomamos malas decisiones una y otra vez. La presión aumentó, como si esperaran mi condena. Pero seguimos levantándonos, dije. No porque seamos fuertes, sino porque no sabemos rendirnos del todo. Imágenes surgieron a mi alrededor. Guerras. Hambre. Catástrofes. Cada vez que caemos, continué, alguien ayuda a otro sin razón. Alguien comparte lo poco que tiene. Alguien protege a alguien más débil. Miré al vacío que me observaba. No somos buenos por naturaleza, admití. Elegimos serlo. A veces. Y eso nos cuesta. El silencio se hizo más denso. Yo no salvé su vida cuando era niño porque fuera especial, dije. Lo hice porque estaba allí. Porque me pareció correcto. Ella me observaba en silencio. Si eso nos hace peligrosos, añadí, entonces lo somos. Porque no actuamos solo por lógica. Actuamos por algo que no pueden medir. Una pausa. ¿Qué cosa? Preguntó el consejo. Tragué saliva. Esperanza. La palabra quedó flotando. Esperanza de que mañana sea mejor, continué. Incluso cuando no hay pruebas. Incluso cuando todo indica que no lo será. La presión disminuyó levemente. La humanidad no necesita dominar la galaxia, dije. Solo quiere existir. Aprender. Equivocarse. Mejorar, aunque sea un poco. Silencio. Largo. Pesado. Finalmente, la voz volvió a resonar. El testimonio ha sido registrado, dijo. La evaluación continúa, añadió. Las presencias comenzaron a retirarse, una a una. El espacio se contrajo. Antes de que todo desapareciera, sentí algo inesperado. Duda. El mundo volvió a formarse a mi alrededor. El cielo seguía abierto, pero las estructuras habían cambiado. Ya no eran inmóviles. Se movían. Reconfigurándose. Ella apareció a mi lado. No los convenciste, dije, exhausto. No, respondió. Pero hiciste algo más difícil. ¿Qué? Me miró con una expresión que no había visto antes. Respeto. Los hiciste cuestionarse. El cielo volvió a estremecerse. La decisión final se anunciará pronto, dijo. Y cuando ocurra, ya no podré intervenir. La miré, con el corazón pesado. ¿Valió la pena? Ella observó la tierra suspendida bajo nosotros. Sí, respondió. Porque por primera vez, la humanidad no fue juzgada como un objeto. El cielo se cerró lentamente. Y supe que el final estaba cerca. Elegí a la humanidad. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era vacío. Era espera. La tierra flotaba ante nosotros, frágil y hermosa, una esfera imperfecta suspendida en un juicio que no entendía. Las estructuras del consejo ya no rodeaban el planeta con rigidez matemática. Se desplazaban lentamente, como si algo en su certeza se hubiera fracturado. La decisión se acerca, dijo ella. Su voz no temblaba, pero yo sentí el peso que llevaba. ¿Qué pasa contigo ahora? Pregunté. Ella no respondió de inmediato. Observaba el planeta como alguien que mira un lugar que ama sabiendo que tal vez no volverá a verlo. Mi papel ha terminado, dijo finalmente. He hecho lo único que podía hacer sin destruir aquello que quise proteger. ¿Eso significa que te vas? Significa que ya no puedo quedarme. Sentí un nudo en el pecho. Entonces, ¿todo esto fue una despedida? Ella me miró. No, respondió. Fue una elección. El espacio volvió a vibrar. Esta vez no fue un pulso violento, sino una resonancia profunda, solemne. La presencia del consejo regresó, menos abrumadora, pero más definida. La evaluación ha concluido, resonó la voz. La especie humana no será erradicada, continuó. El alivio me golpeó con fuerza, pero duró apenas un segundo. Será reclasificada, añadieron. ¿Reclasificada cómo? Pregunté. La respuesta no fue inmediata. La humanidad no será integrada, dijo el consejo. No será aliada. No será dominada. Una pausa.
Será intocable. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. ¿Intocable? Ninguna civilización podrá interferir, conquistar o alterar el desarrollo humano, explicaron. Cualquier intento será considerado una violación absoluta del equilibrio. ¿Por qué? Pregunté. El silencio fue largo. Porque su influencia no puede ser contenida, respondieron. Porque su impacto no puede ser predicho. Porque su valor no reside en lo que construyen, sino en lo que provocan en otros. Miré a ella. Eso fue lo que ocultaste, susurré. Ella asintió. Ustedes no conquistan mundos, dijo. Transforman a quienes los observan. La presencia del consejo comenzó a desvanecerse. La decisión es final, resonaron por última vez. El espacio empezó a cerrarse. Las estructuras se replegaron. La tierra quedó sola otra vez, libre de miradas ajenas. Cuando todo terminó, solo quedábamos nosotros dos. Ganamos, dije. Ella negó lentamente. No, respondió. Ustedes siguen siendo ustedes. Eso es lo que importa. La miré, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. ¿Y tú? Ella sonrió. Una sonrisa auténtica, humana. Yo pagué el precio. ¿Qué precio? Ya no puedo observar desde las sombras, dijo. Ya no puedo protegerlos sin ser vista. Para el consejo, he dejado de ser neutral. Entonces, ¿qué serás? Me sostuvo la mirada. Un recuerdo. El mundo volvió a materializarse a nuestro alrededor. La ciudad retomó su ritmo, inconsciente de lo cerca que estuvo del final. El cielo volvió a ser gris. Normal. Humano. Ella estaba junto a la puerta. ¿Volveré a verte? Pregunté. No de esta forma, respondió. Pero cada vez que alguien elija hacer lo correcto sin esperar recompensa, allí estaré un poco. Abrió la puerta. Antes de irse, se detuvo. Gracias, dijo. Por enseñarme que incluso lo pequeño puede cambiar el destino del universo. Luego cruzó el umbral. Y desapareció. Pasaron días. Semanas. Años. La humanidad siguió siendo caótica. Imperfecta. Contradictoria. Pero algo había cambiado. Nunca más volvimos a estar solos en el universo. Porque el universo había decidido mantenerse a distancia. Y yo, un humano común, entendí finalmente la verdad más grande de todas. No sobrevivimos porque seamos los más fuertes. Sobrevivimos porque alguien, alguna vez, nos vio. Y decidió creer en nosotros.